pesadilla. Mediante la promesa de grandes recompensas, Aubrey logró convencer a sus atacantes para que trasladasen a su herido amigo a una cabaña situada no lejos de allí. Tras ser concretado el rescate a pagar, los ladrones no le molestaron, contentándose con vigilar la entrada de la cabaña hasta el regreso de uno de ellos, que debía recibir la suma prometida gracias a una orden firmada por el joven. Las energías de Lord Ruthven disminuyeron rápidamente. 2 días más tarde la muerte pareció ya inminente. Su comportamiento y su aspecto no habían cambiado, pareciendo tan inconsciente al dolor como a todo lo que le rodeaba. Hacia el fin del tercer día su mente pareció extraviarse y su mirada se fijó instintivamente en Aubrey, el cual, sintiéndose impulsado a ofrecerle más que nunca su ayuda. «Si tú puedes salvarme, puedes hacer aún mucho más. No me refiero a mi vida, pues temo tan poco la muerte como al término del día, pero puedes salvar mi honor. Si puedes salvar el honor, sí, puedes salvar el honor de tu amigo». «Decidme cómo», asintió Aubrey, «y lo haré. Es muy sencillo. Yo necesito muy poco. Mi vida necesita espacio, no puedo explicarlo todo. Mas si callas cuanto sabes de mí, mi honor se verá libre de las murmuraciones del mundo, y si mi muerte es por algún tipo desconocida en Inglaterra, yo ahí viviré. Nadie lo sabrá». «¡Júralo!», exigió el moribundo, incorporándose con gran violencia. «Júralo por las almas de tus antepasados, por todos los temores de la naturaleza. Jura que durante 1 año y 1 día no le contarás a nadie mis crímenes ni mi muerte, pase lo que pase que veas aquí». Sus ojos parecían querer salir de sus órbitas. «Lo juro», exclamó Aubrey. Lord Ruthven le dejó caer sobre la almohada, lanzando una carcajada, y expiró. Aubrey, retirándose a descansar, mas no durmió, pues su cerebro daba vueltas y más vueltas sobre los detalles de su amistad con tan extraño ser, y sin saber por qué, cuando recordaba el juramento prestado, sintiéndose invadido por un extraño frío, con el presentimiento de una desgracia inminente. Levantándose muy temprano al día siguiente, iba ya a entrar en la cabaña donde había dejado el cadáver, cuando uno de los ladrones le comunicó que ya no estaba allí, pues él y sus camaradas lo habían transportado a la cima de la montaña, según la promesa hecha al difunto de que lo dejarían expuesto al primer rayo de luna después de su muerte. Aubrey, quedándose atónito ante aquella noticia, junto con varios individuos decidió ir a donde habían dejado a Lord Ruthven para enterrarlo debidamente, pero una vez en la cumbre de la montaña no halló ni rastro del cadáver ni de sus ropas, aunque los ladrones juraron que era aquel el lugar donde dejaron al muerto. Durante algún tiempo su mente perdiéndose en conjeturas, hasta que decidió descender de nuevo, concibiendo de que los ladrones habían enterrado el cadáver tras despojarlo de sus vestiduras. Harto de un país en el que solo había padecido tremendos horrores y en el que todo conspiraba para fortalecer aquella superstición melancólica que se había adueñado de su mente, resolvió abandonarlo. No tardó en llegar a Esmirna. Mientras esperaba un barco que le condujera a Otranto o a Nápoles, estuvo ocupado en disponer los efectos que tenía consigo y que habían pertenecido a Lord Ruthven. Entre otras cosas, halló un estuche que contenía varias armas más o menos adecuadas para asegurar la muerte de una víctima. Dentro se hallaban varias dagas y yataganes. Mientras examinaba asombrado ante su curiosa forma, grande fue su sorpresa al encontrar una vaina ornamentada en el mismo estilo que la daga hallada en la choza fatal. Aubrey se estremeció y, deseando obtener nuevas pruebas, buscó la daga. Su horror llegó a la culminación cuando verificó que la hoja se adaptaba a la vaina, pese a su peculiar forma. No necesitaba ya pruebas, aunque sus ojos parecían como pegados a la daga, pese a lo cual todavía se resistía a creerlo. Sin embargo, aquella forma especial, los mismos esplendorosos adornos del mango y la vaina no dejaban el menor resquicio a la duda. Además, ambos objetos mostraban gotas de sangre.
partió de Esmirna y ya en Roma, sus primeras investigaciones se refirieron a la joven que él había intentado arrancar a las artes seductoras de Lord Ruthven. Sus padres se hallaban desconsolados, totalmente arruinados, y a la joven no se le había vuelto a ver desde la salida de la capital de Lord Ruthven. El cerebro de Aubrey estuvo a punto de desquiciarse ante tal cúmulo de horrores, temiendo que la joven también hubiese sido víctima del mismo asesino de Itante. Aubrey, tornándose más callado y retraído, y su sola ocupación consiguió ya apresurar a sus postillones, como si tuviese la necesidad de salvar a un ser muy querido. Llegó a Calais y una brisa que parecía obediente a sus deseos no tardó en dejarle en las costas de Inglaterra. Corrió a la mansión de sus padres y allí, por un momento, pareció perder, gracias a los besos y abrazos de su hermana, todo recuerdo del pasado. Si antes, con sus infantiles caricias, ya había conquistado el afecto de su hermano, ahora que empezaba a ser mujer, todavía la quería más. La señorita Aubrey no poseía la alada gracia que atraía las miradas y el aplauso de las reuniones y fiestas. No había en ella el ingenio ligero que solo existe en los salones. Sus ojos azules jamás se iluminaban con ironías o sarcasmo. En toda su persona había como un halo de encanto melancólico que no se debía a ninguna desdicha, sino a un sentimiento interior que parecía indicar un alma consciente de un reino más brillante. No tenía el paso leve que atrae como el vuelo gracial de la mariposa, con un color grato a la vista. Su paso era sosegado y pensativo. Cuando estaba sola, su semblante jamás se alegraba con la sonrisa de júbilo. Pudo él sentir el afecto de su hermano y olvidar en su presencia los pesares que le impedían el descanso. ¿Quién no habría cambiado una sonrisa por tanta dicha? Era como si los ojos de la joven, su rostro entero, jugasen a la luz de la esfera propia. Sin embargo, la muchacha solo contaba 18 años, por lo que no había sido presentada en sociedad, habiendo juzgado sus tutores que debían demorarse tal acto hasta que su hermano regresara del continente, momento en que se constituiría en su protector. Por lo tanto, resolvieron que darían una fiesta con el fin de que ella apareciese en escena. Aubrey habría preferido estar apartado de todo el bullicio, alimentándose con la melancolía que lo abrumaba. No experimentaba el menor interés por las frivolidades de personas desconocidas, aunque su rostro dispuesto a sacrificar su comodidad para proteger a su hermana. De esta manera, no tardaron en llegar a su casa de la capital a fin de disponerlo todo para el día siguiente, elegido para la fiesta. La multitud era excesiva, una fiesta no vista en mucho tiempo, donde todo el mundo estaba ansioso de dejarse ver. Aubrey apareció con su hermana. Luego, estando solo en un rincón mirando a su alrededor con muy poco interés, pensando abstraídamente que la primera vez que había visto a Lord Ruthven había sido en aquel mismo salón, sintiéndose de pronto cogido por el brazo, al tiempo que sus oídos resonaban una voz que él recordaba demasiado bien. Acuérdate del juramento. Aubrey apenas tuvo valor para volverse, temiendo ver a un espectro que le podría destruir, y distinguió no lejos a la misma figura que había atraído su atención cuando, a su vez, él había entrado por primera vez en sociedad. Contempló aquella figura fijamente hasta que sus piernas casi se negaron a sostener el peso de su cuerpo. Luego, haciendo a un amigo del brazo, subió a su carruaje y le ordenó al cochero que le llevase a su casa del campo. Una vez allí, empezó a pasearse agitadamente con la cabeza entre las manos, como temiendo que sus pensamientos le estallaran en el cerebro. Lord Ruthven había vuelto a presentarse ante él y todos los detalles se encadenaron súbitamente ante sus ojos. La daga, la vaina, la víctima, su juramento. No era posible, se dijo muy excitado, no era posible que un muerto resucitara. Era imposible que fuese un ser real. Por eso decidió frecuentar de nuevo la sociedad. Necesitaba aclarar sus ideas, pero cuando noche tras noche recorrió diversos salones, siempre con el nombre de Lord Ruthven en sus labios, nada consiguió.
Una semana más tarde acudió con su hermana a una fiesta en la mansión de las nuevas amistades, dejándola bajo la protección de la anfitriona. Aubrey retirándose a un rincón y allí dio rienda suelta a sus pensamientos. Cuando al fin vio que los nuevos invitados empezaban a marcharse, penetró en el salón y halló a su hermana rodeada de varios caballeros, al parecer conversando adinamente. El joven intentó abrirse paso para acudir junto a su hermana, cuando uno de los presentes al volverse le ofreció aquellas facciones que tanto aborrecía. Aubrey dio un tremendo salto, tomó a su hermana del brazo y apresuradamente la arrastró hacia la calle. En la puerta encontró impedido el paso por la multitud de criados que guardaban a sus respectivos amos. Mientras trataba de superar aquella barrera humana, volvió a su oído la ya conocida y fatídica voz: «Acuérdate del juramento». No se atrevió a gritar y, siempre arrastrando a su hermana, no tardó en llegar a casa. Aubrey empezó a dar señales de desequilibrio mental. Si antes su cerebro había estado solo ocupado con un tema, ahora se hallaba totalmente absorto en él, teniendo ya la certidumbre de que el monstruo continuaba viviendo. No paraba ya mientes en su hermana, y fue inútil que ésta tratara de arrancarle la verdad de tan extraña conducta. Aubrey, limitándose a proferir palabras casi incoherentes que aún aterraban más a la muchacha. Cuando Aubrey más meditaba en ello, más trastornado estaba. Su juramento le abrumaba. Debía permitir, pues, que aquel monstruo rondase por el mundo en medio de tantos seres queridos, sin delatar sus intenciones. Su misma hermana había hablado con él, pero aunque quebrantase su juramento y revelase las verdaderas intenciones de Lord Ruthven, ¿quién le iba a creer? Pensó en servirse de su propia mano para desembalsamar al mundo de tan cruel enemigo. Recordó, sin embargo, que la muerte no afecta al monstruo. Durante días permaneció en tal estado, encerrado en su habitación sin ver a nadie, comiendo solo cuando su hermana le apremiaba ello, con lágrimas en los ojos. Al final, no pudiendo soportar por más tiempo el silencio y la soledad, salió de la casa para rondar por calle en calle, ansioso de descubrir la imagen de quien tanto le acosaba. Su aspecto distaba mucho de ser atilado, exponiendo sus ropas tanto al feroz sol de mediodía como a la humedad de la noche. Al fin, nadie pudo ya reconocer en él al antiguo Aubrey, y si al principio regresaba todas las noches a su casa, pronto empezó a descansar allí donde la fatiga le vencía. Su hermana, angustiada por su salud, empleó a algunas personas para que le siguiesen, pero el joven supo distanciarlas, puesto que huía de un perseguidor más veloz que ellas, su propio pensamiento, su conducta. No obstante, cambió de pronto, sobresaltado ante la idea de que estaba abandonando a sus amigos, con un feroz enemigo entre ellos, de cuya presencia no tenían el menor conocimiento. Decidió entrar de nuevo en sociedad y vigilarle estrechamente, ansiando advertir, a pesar de su juramento, a todos aquellos a quienes Lord Ruthven demostraba cierta amistad. Mas al entrar en un salón, su aspecto miserable, su barba de varios días, resultaron tan sorprendentes, sus estremecimientos interiores tan visibles, que su hermana, viéndose al fin obligada a suplicarse que se abstuviesen bien de ambos a una sociedad que le afectaba de manera tan extraña, cuando esta súplica resultó vana, los tutores creyeron su deber interponerse y, temiendo que el joven tuviera trastornado el cerebro, pensaron que había llegado el momento de recobrar ante la autoridad delegada por los difuntos padres. Deseoso de precaverle de las heridas mentales y de los últimos sufrimientos físicos que padecía a diario en sus verdugos, e impedir que se expusiera a los ojos de sus amistades con las inequívocas señales de su trastorno, acudieron a un médico para que residiera en la mansión y cuidase de Aubrey. Este apenas pareció darse cuenta de ello, tan completamente absorta estaba en su mente en el otro asunto.
Su incoherencia acabó por ser tan grande que se vio confinado en su dormitorio. Ahí pasaba los días tendido en la cama, incapaz de levantarse. Su rostro se tornó demacrado y sus pupilas adquirieron un brillo vidrioso, solo mostrando cierto reconocimiento y afecto cuando entraba su hermana a visitarle. A veces se sobresaltaba y, tomándole de las manos, con una mirada que fingía interesante a la joven, deseaba que el monstruo no la hubiese tocado ni rozado siquiera. «Oh, hermana querida, si de veras me quieres, no te acerques a él». Sin embargo, cuando ella le preguntaba a quién se refería, Aubrey se limitaba a murmurar: «Es verdad, es verdad». Y de nuevo se hundió en su abatimiento anterior del que su hermana no lograba ya arrancarle. Esto duró muchos meses, pero gradualmente en el transcurso de aquel año sus incoherencias fueron menos frecuentes y su cerebro se aclaró bastante, al tiempo que sus tutores observaban que varias veces diarias contaba con los dedos cierto número y luego sonreía. Al llegar el último día del año, uno de los tutores entró en el dormitorio y empezó a conversar con el médico respecto a la melancolía del muchacho, precisamente cuando al día siguiente debía casarse su hermana. Interesantemente, Aubrey se mostró alerta y preguntó angustiosamente con quién iba a contraer matrimonio. Encantados de aquella demostración de cordura de la que le creían privado, mencionó el nombre del conde Marsden, creyendo que se trataba del joven conde al que le había conocido en sociedad. Aubrey pareció complacido y aún asombrado, y aún más asombroso para sus oyentes al expresar su intención de asistir a la boda y su deseo de ver cuanto antes a su hermana. Aunque ellos se negaron a este anhelo, su hermana no tardó en hallarse a su lado. Aubrey al parecer no fue capaz de verse afectado por el influjo de la encantadora sonrisa de la muchacha, puesto que él abrazó, la besó en la mejilla, bañada en lágrimas por la propia joven al pensar que su hermano volvía a estar en el mundo de los cuerdos. Aubrey empezó a expresar su cálido afecto y a felicitarla por casarse con una persona tan distinguida, cuando de repente se fijó en un medallón que ella lucía sobre el pecho. Al abrirlo, ¿cuál no sería su inmenso estupor al descubrir las facciones del monstruo que tanto y tan frustrantemente había influido en su existencia? En un paroxismo de furor tomó el medallón y, arrojándolo al suelo, lo pisoteó. Cuando ella le preguntó por qué había destruido el retrato de su futuro esposo, Aubrey la miró como sin comprender. Después, haciéndola de las manos y mirándola con una frenética expresión de espanto, quiso obligarla a jurar que jamás se casaría con semejante monstruo, ya que él no podía continuar. Era como si su propia voz le recordase el juramento prestado, y al girarse en redondo pensando que Lord Ruthven se hallaba detrás suyo, pero no vio a nadie. Mientras tanto, los tutores y el médico que lo habían oído pensaron que la locura había vuelto a apoderarse de aquel pobre cerebro. Entraron y le obligaron a separarse de su hermana. Aubrey cayó de rodillas ante ellos, suplicándoles que demorasen la boda solo un día, mas ellos, atribuyendo tal petición a la locura que se imaginaban devoraba la mente del hombre, intentaron calmarlo y lo dejaron solo. Lord Ruthven visitó la mansión a la mañana siguiente de la fiesta y le fue negada la entrada como a todo el mundo. Cuando se enteró de la enfermedad de Aubrey, comprendió que era él la causa inmediata de la misma. Cuando se enteró de que el joven estaba loco, apenas si consiguió ocultar su júbilo ante aquellos que le ofrecieron esta información. Corrió a casa de su antiguo compañero de viaje y, con sus constantes cuidados y fingimiento del gran interés que sentía por su hermano y por su triste destino, gradualmente fue conquistando el corazón de la señorita Aubrey. ¿Quién podía resistirse ante aquel poder? Lord Ruthven hablaba de los peligros que habían rodeado siempre, del escaso cariño que había hallado en el mundo, excepto por la parte de que la joven conversaba. Desde que la conocía, su existencia había empezado a parecer digna de algún valor, aunque solo fuese por la atención que ella le prestaba.
En fin, supo utilizar con tanto arte sus astutas mañas, o tal fue la voluntad del destino que Lord Ruthven conquistó el amor de la hermana de Aubrey. Gracias al título de la rama de su familia, obtuvo una embajada importante que le sirvió de excusa para apresurar la boda, pese al trastorno mental de su hermano, de modo que la misma tendría lugar al día siguiente, antes de su partida para el continente. Aubrey, una vez más lejos del médico y el tutor, trató de sobornar a los criados, pero en vano. Pidió pluma y papel que le entregaron y escribió una carta a su hermana, conjurándola, si en algo apreciaba su felicidad, su honor y el de quienes yacían en sus tumbas, que en antaño le habían tenido en brazos con su esperanza y la esperanza del buen nombre familiar, a posponer solo unas horas aquel matrimonio, sobre el que vertía sus más horribles maldiciones. Los criados prometieron entregar la misiva, mas como se la dieron al médico, ésta prefirió no alterar a la señorita Aubrey, con la que consideraba era solamente la manía de un demente. Transcurrió la noche sin descanso para ninguno de los ocupantes de la casa, y Aubrey percibió con horror los rumores de los preparativos para el casamiento. Vino la mañana y a sus oídos llegó el ruido de los carruajes al ponerse en marcha. Aubrey se puso frenético. La curiosidad de los sirvientes superó al fin a su vigilancia y gradualmente se alejaron para ver partir a la novia, dejando al Aubrey del cuidado de una indefensa anciana. Aubrey se aprovechó de aquella oportunidad, saltó fuera de la habitación y no tardó en presentarse en el salón donde todo el mundo se hallaba reunido, dispuesto para la marcha. Lord Ruthven fue el primero en divisarle e inmediatamente se le acercó, haciéndole el brazo con inusitada fuerza para sacarle de la estancia, trémulo de rabia. Una vez en la escalinata le susurró al oído: acuérdate del juramento y sabe que si hoy no es mi esposa, tu hermana quedará deshonrada. Recuerda que las mujeres son frágiles. Así diciendo, le empujó hacia los criados, quienes, alertados ya por la anciana, le estaban buscando. Aubrey no pudo soportarlo más. Al no hallar la salida a su furor, se le rompió un vaso sanguíneo y tuvo que ser trasladado rápidamente a su cama. Tal suceso no le fue mencionado a su hermana, que no estaba presente cuando aconteció, pues el médico temía causarle cualquier agitación. La boda se celebró con toda solemnidad y el novio y la novia abandonaron Londres. La debilidad de Aubrey fue en aumento y la hemorragia de sangre produjo los síntomas de la muerte próxima. Deseaba que llamaran a los tutores de su hermana, y cuando estuvieron presentes y sonaron las 12 campanadas de la medianoche, instantes en que se cumplía el plazo impuesto a su silencio, relató apresuradamente cuánto había vivido y sufrido, y falleció inmediatamente después. Los tutores se apresuraron a proteger a la hermana de Aubrey, mas cuando llegaron ya era tarde. Lord Ruthven había desaparecido y la joven había saciado la sed de sangre de un vampiro. Y bueno, viajeros oníricos, eso fue todo. Esa fue la historia del vampiro. Díganme qué les pareció el relato. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si este video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, y si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario donde digan vampiro, y cuando lo vea le daré un corazoncito. Y recuerda que esta noche te veré en tus pesadillas.